Directora de Enfermería del Hospital, Mari Carmen Cobos Gutiérrez. El director del Hospital Regional Acapulco, Juan Carlos Hernández Luna. La presidenta municipal de Acapulco de Juárez, Avelina López Rodríguez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de preside este evento, inauguración de la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad Acapulco, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. El secretario de Marina, almirante Raimundo Morales Ángeles. El secretario de Salud, David Kersenovich. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres Guadarrama. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ramiro López Elizalde. El director médico del ISSSTE, Gustavo Reyes Terán. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza. La vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Yabneli Maldonado Mesa. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La directora estratégica de Información y Supervisión del ISSSTE, Rocío Villarrauz Martínez. La coordinadora de Enfermería del Hospital, Mari Carmen Cobos Gutiérrez. El director del Hospital Regional Acapulco, Juan Carlos Hernández Luna. La presidenta municipal de Acapulco de Juárez, Avelina López Rodríguez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, maestra Evelyn Salgado Pineda. Muy buenas tardes. Con su permiso, querida presidenta, sea bienvenida una vez más a Guerrero, aquí al Hogar del Sol,
que siempre será su casa y que la recibe con los brazos abiertos. Y no se diga aquí en Acapulco, donde queremos muchísimo a nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta. Hoy Guerrero abre una nueva página de esperanza y de justicia, no solo para los derechohabientes del ISSSTE, sino para todas las familias de Guerrero y del sur de nuestro país, porque nuestra presidenta está cumpliendo con una de las demandas más justas y sentidas de nuestro pueblo, especialmente de nuestras maestras y maestros jubilados, tener un hospital digno, moderno y a la altura de lo que nuestro pueblo se merece. Por eso, este gobierno transformador ha puesto la recuperación del sistema de salud como una absoluta prioridad para que el acceso deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho garantizado para todas y todos. Como nunca se han abierto, se han construido hospitales, como nunca se ha garantizado el acceso universal a la salud y como nunca se está llevando este derecho a todos los rincones, a cada hogar, con esfuerzos como el programa maravilloso de salud Casa por Casa. Y por supuesto que en Guerrero hemos vivido este proceso con intensidad. Se han rehabilitado cientos de unidades médicas. Se terminó el hospital de Ayutla, el nuevo hospital de Tlapa. Abrimos nuevas unidades de hemodiálisis en diferentes regiones y aquí en Acapulco fortalecimos al Instituto de Cancerología con tecnología de punta de primer nivel. Ahora estamos dando un paso histórico porque gracias a nuestra presidenta, Guerrero recibe uno de los hospitales más modernos y completos de todo el país, con una inversión federal de más de 3,000 millones de pesos. Este hospital es 3 veces más grande que el anterior, pero más allá de su tamaño, de toda la tecnología, lo importante es lo que significa para nuestro pueblo, que ya no van a tener que viajar largas distancias o gastar lo que con tanto esfuerzo han logrado reunir. Aquí mismo en Acapulco tendrán servicios médicos de tercer nivel y más de 30 especialidades de primer orden. Se trata de una obra sin precedentes para la historia de la salud en Guerrero, una obra que significa un antes y un después para el Hogar del Sol, que renace con mucha fuerza y con una nueva vocación gracias a este hospital. Su apertura trasciende en la vida social de nuestro puerto, en la derrama económica, con el avance de los indicadores sociales, en el fortalecimiento del mismo puerto de Acapulco como un destino para el turismo de bienestar en todo el mundo. Es una obra que cambia el rostro de nuestro puerto y lo hace para recibir con esperanza el futuro, para seguir fortaleciendo a nuestro estado que recibe este hospital con un profundo agradecimiento. Quiero aprovechar para hacer un reconocimiento muy especial a todo el personal médico, de enfermería y administrativo del ISSSTE. Ustedes son el corazón y el motor de esta gran obra. Ustedes no se rindieron ni en la pandemia, ni en el huracán Otis, ni en el huracán John. Ustedes mantienen la llama de la salud encendida, incluso en las horas más oscuras. Ustedes son nuestros héroes y nuestras heroínas. Su entrega nos recuerda que las instituciones las hacen las personas y que detrás de cada guardia está su vocación de servicio y el sacrificio de sus propias familias. Reconocemos también la voluntad inquebrantable de las autoridades que hicieron posible esta obra. Efectivamente, fue un compromiso asumido en su momento por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y
hoy es una realidad bajo el liderazgo de una gran presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Su presencia en Acapulco, querida presidenta, confirma la continuidad de este compromiso con Guerrero. Gracias por amar tanto a nuestra tierra, por creer en esta tierra que le quiere tanto, por destinar esfuerzos y recursos a nuestra reconstrucción y por demostrar que la transformación se cumple con hechos que cambian la vida de las familias guerrerenses. Hoy estamos inaugurando uno de los hospitales más grandes y más modernos que el ISSSTE ha construido. Pero sobre todo inauguramos una nueva etapa de esperanza para nuestro pueblo. Cada muro de este hospital es testimonio de la resistencia de Guerrero. Cada pasillo luminoso refleja la dignidad recuperada. Aquí late la memoria de lo que hemos superado y la fuerza que tiene Acapulco. Acapulco sigue vivo, Acapulco está de pie. Y Acapulco está más fuerte que nunca. Gracias, querida presidenta, por hacer lo posible, por su cariño incondicional a nuestro pueblo. Amor con amor se paga. Y así como usted y su gobierno han demostrado con hechos su apoyo y compromiso, así este pueblo siempre reconocerá con gratitud su palabra y su presencia aquí en Guerrero, donde la patria es primero. ¡Que viva Acapulco! ¡Viva nuestra presidenta! ¡Viva Guerrero! Muchas gracias. Solicitamos de manera respetuosa la intervención del secretario de Salud, el doctor David Kersenovich. Con su permiso, señora Presidente, con su permiso, gobernadora, saludo al doctor Martí Batres, director del ISSSTE, a todos los miembros del Presidium y a todas y todos los asistentes. Hay hechos que marcan historia en la medicina y este hospital que se inaugura el día de hoy es un hospital que tiene todo lo necesario para ser un hospital de tercer nivel y de alta especialidad, como lo merece precisamente la ciudad de Acapulco y Guerrero. Déjenme mencionar que la capacidad de sus instalaciones permiten asegurar el buen cuidado de todas y de todos ustedes, y yo diría de la región del estado de Guerrero. Pero yo decía que es un hecho histórico por varios aspectos que son importantes. La presidenta Claudia Sheinbaum nos ha encargado que haya un sistema de salud con tres características muy importantes. Una, exista una interconexión entre los distintos servicios de salud del país, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, y podamos compartir todas estas ventajas que tiene este centro. Esa es una de las características. La segunda característica es que sea con calidad, con seguridad y con eficiencia. Y los equipos que tiene este hospital son precisamente para poder brindar una atención médica con calidad, seguridad y eficiencia. Pero el tercer punto más importante es que el sector público debe de recuperar precisamente el sitio que le corresponde en la atención a la salud. Este hospital, cuando ustedes lo conozcan, espero que sea como visitantes y no como pacientes, pero si les toca cualquiera de los dos, habla mucho mejor que cualquier hospital privado que pueda existir en la ciudad y en muchas ciudades.
y es precisamente el reforzar el sector público, que un sector público consolidado, fuerte, puede brindar la mejor atención. Ahora, ¿qué falta? Pues lo que falta es que ustedes se apropien de este hospital y que tengan una mística de servicio en el hospital, de tal manera que lo sientan como propio, y seguramente una vez que se difunda habrá muchos médicos, enfermeras, especialistas que quieran trasladarse a Acapulco por lo que significa el hospital en sí. Es realmente impresionante ver lo que tiene de instalaciones y lo que le brindaría a médicos recién graduados y médicos especialistas. Entonces creo que por eso decía yo que es un momento histórico para Acapulco y para Guerrero, y agradecerle a nuestra presidenta precisamente su compromiso con la salud. Muchas gracias, presidenta. A continuación, hace uso de la palabra el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el doctor Martí Batres Guadarrama. Doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Maestra Evelyn Salgado, gobernadora del Estado de Guerrero. Doctor David Kershenovich, secretario de Salud. Almirante Raimundo Pedro Morales, secretario de Marina. Licenciada Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo. Nos da mucho gusto estar en el estado de Guerrero, tierra de gente luchadora y aguerrida. Tierra de Vicente Guerrero, que fue uno de los héroes de la primera transformación, la independencia. Tierra de Juan Álvarez, que fue el dirigente de la Revolución de Ayutla, con la que comenzó la reforma, la segunda transformación. Ambos presidentes afrodescendientes de México. El sur siempre ha aportado un gran componente popular en la lucha por conquistar derechos sociales. Y la salud es uno de esos grandes derechos sociales. Con el impulso de la tercera transformación, la Revolución Mexicana, surgieron instituciones como el IMSS y como el ISSSTE, pero en el periodo neoliberal de 1982 al 2018, el ISSSTE fue precarizado, saqueado, empobrecido y privatizado. Ahora, con la cuarta transformación, primero con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se está rescatando la salud y la seguridad social. De hecho, con la presidenta Claudia Sheinbaum se está realizando el renacimiento de una institución muy importante del ISSSTE, el FOBISSSTE. De un total de 800,000 acreditados, se va a apoyar a 400,000 con quitas y condonaciones de sus deudas problemáticas o impagables. Aquí en Guerrero ya se han condonado totalmente
deudas que llegan y rebasan los 900,000 pesos de quienes ya habían pagado 2 veces o más el crédito original. Pero además, déjenme decirles que el Foviste va a volver a construir vivienda después de 18 años, pues en el 2007 el gobierno neoliberal de Felipe Calderón le quitó esta facultad, pero el Foviste la recuperó en 2025 con el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum. En materia de salud, se impulsa en el ISSSTE el programa de la Clínica es Nuestra para poder mejorar nuestras clínicas de primer nivel. Ya se cambiaron las 486 ambulancias y tenemos 695 nuevas. Y también se ha logrado una mejoría del personal del ISSSTE, pues muchos que querían pasar a horarios de 8 horas y no de 6, están ahora en las condiciones que solicitaron, además de la renivelación de nuestro personal de trabajo social. Ahora bien, con el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó la construcción de este hospital, cuya obra fue continuada y terminada con la presidenta Claudia Sheinbaum. Este hospital regional de alta especialidad de Acapulco, óigase bien, va a ser el más moderno de todo Guerrero, mejor que cualquier otro hospital público, pero mejor que cualquier otro hospital privado de esta entidad federativa. Va a contar con acelerador lineal para combatir con precisión milimétrica el cáncer, equipo de resonancia magnética de alta gama, quirófano para neurocirugía, sala de hemodinamia para salvar vidas para quienes sufran un infarto, salas de hemodiálisis, 50 salas de hemodiálisis. Va a tener 250 camas hospitalarias y otras 250 no hospitalarias. Y será el único hospital de la región que cuente en la zona de hospitalización con un baño para cada 2 camas hospitalarias. La obra está totalmente terminada. El hospital está totalmente equipado. Hoy se inaugura la primera etapa que incluye consulta externa, farmacia, área de gobierno, área de enseñanza y otras áreas que comienzan a funcionar este lunes siguiente. En las próximas semanas estarán entrando en funciones las áreas de urgencias, laboratorio, banco de sangre, los quirófanos y el resto de las áreas del hospital. Estos días se aprovecharán para la capacitación, revisión, calibramiento de equipo, limpieza exhaustiva y microbiológica de todas las áreas quirúrgicas. Así podemos decir, este es el hospital más moderno y de más alta tecnología del estado de Guerrero y de toda la región a la que va a servir. Aprovecho para señalar que reconocemos aquí la lucha que han dado por el derecho a la salud, jubiladas y jubilados, sindicalistas, trabajadoras, trabajadores, maestras y maestros, mujeres, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes y especialmente
reconocemos a la Comisión Intersindical, asociaciones civiles y derechohabientes del ISSSTE en la lucha por este objetivo. Amigas y amigos, a final de cuentas, quienes integramos este gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, como ella misma lo ha dicho, hemos sido, somos y seguiremos siendo luchadores sociales, pueblo de Guerrero, gente humilde y trabajadora de este gran estado de la República. Este hospital de muy alto nivel tecnológico es para todas y todos ustedes. Muchas gracias. ¡Que viva Guerrero! ¡Viva el ISSSTE! ¡Viva la presidenta Claudia Sheinbaum! Procedemos con las palabras del director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza. Con su permiso, señora presidenta, gobernadora, secretarias, secretarios, directoras, directores, compañeras, compañeros de Guerrero, la presidenta me ha pedido que informe un poco de los avances que estamos realizando en el programa Acapulco se transforma contigo, y solo quiero tomar un minuto para sí mencionar la relevancia que tiene esta inauguración para la ciudad. Recordar un día recorriendo lo que fue el centro de convenciones, un acapulqueño me dijo: el centro de convenciones era el corazón de la bahía. Y hay que recordar que un gobierno corrupto, a la mala, cerró el centro de convenciones hace años. Y el presidente López Obrador tuvo la visión de reconvertir este espacio y hacer una inversión multimillonaria para tener un hospital. Así es que hoy, además de un hospital, también recupera una parte de su corazón, la ciudad de Acapulco, en donde van a venir miles de personas. Así es que felicidades a todas y todos los acapulqueños. Decirles que estamos avanzando como nos pidió la presidenta con el programa Acapulco se transforma contigo. La Comisión Nacional del Agua está realizando acciones en materia de agua potable, saneamiento y prevención de inundaciones. Se están sobrelevando equipos de bombeo en 4 pozos, se está sustituyendo la toma directa en el río Papagayo para que ya evitar que cuando vuelva a subir el agua, en casos como Ollón el año pasado, la ciudad se quede sin agua potable. Se está construyendo un sistema de sectorización del sistema de agua potable, se están rehabilitando las plantas de tratamiento de agua de toda la ciudad para lograr que funcionen al 100% al final de este año. Se están previniendo inundaciones con la limpieza y el desasolve de ríos y arroyos, con el encauzamiento del arroyo seco, el Perro y el Muerto, con la reconstrucción de bordos y el reforzamiento de bordos de protección, así como la construcción de sistemas de drenaje pluvial. En cuanto a lo que nos toca a Fonatur, les informo que desde el 1 de marzo, en el centro integralmente planeado, que son las 3.500 hectáreas de la zona turística de Acapulco, nos comenzamos a encargar del alumbrado público, las áreas verdes, el espacio público, la limpieza de playas, la recolección de basura y el mantenimiento de vialidades. Hoy ya están laborando más de 400 personas en estas tareas con nosotros. Ustedes ya han visto
a los camiones de basura de Fonatur que están recogiendo la basura, que estamos esforzándonos para limpiarlas cada día mejor, y hemos adquirido maquinaria de distintos tipos para poder recuperar la imagen urbana de Acapulco. Finalmente, después de este evento, hoy la presidenta da el banderazo de salida para que comencemos a construir a partir del día de hoy 20 kilómetros de senderos seguros, que son los senderos de paz, que es un programa que la presidenta comenzó en la Ciudad de México, que consiste en que la gente pueda caminar tranquila, segura en las calles. Y vamos a construir 20 kilómetros donde vamos a rehabilitar banquetas, bacheo, iluminar. ¿Para qué? Para que mujeres, niñas y todas las personas puedan caminar por las noches y sentirse seguras. Asimismo, vamos a partir del próximo mes de septiembre a comenzar la instalación de 3,000 luminarias para lograr que quede completamente iluminado y que todo mundo se sienta tranquilo caminando por la noche. Y vamos a comenzar con la rehabilitación ya en septiembre del corredor Zócalo Fuerte de San Diego, la iluminación del Fuerte de San Diego. Vamos a rehabilitar y a remodelar Caleta y el corredor Zócalo La Quebrada para que recuperar turismo y la capacidad económica de Acapulco. Con estas obras, decirles que la presidenta Sheinbaum está cumpliendo y vamos a lograr que Acapulco se transforme con todas y todos ustedes. ¡Que viva Acapulco! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Y que viva la presidenta Claudia Sheinbaum! Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar en Acapulco el día de hoy con ustedes. Muy contenta porque el hospital que el día de hoy se inaugura su primera etapa y va a ir funcionando en los siguientes 2 meses, están en el proceso de contratación de todas las médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, todo el personal de salud que se requiere. Y el 22, ¿verdad? El lunes, ¿qué día? Lunes 25 se abre toda la consulta externa y poco a poco va a ir abriéndose todas las especialidades. Tuvimos oportunidad de visitar una parte del hospital porque es muy grande. Los quirófanos son algo excepcional, totalmente equipados. Son 8 quirófanos en el hospital, además de todas las especialidades y todo lo que mencionó nuestro compañero Martí Batres, el doctor Martí Batres, director general del ISSSTE. Así que imagínense, inaugurar un hospital de este tamaño, de estas características, de esta calidad para el pueblo de Guerrero, pues solo hace que tengamos el corazón feliz junto con ustedes. Es una maravilla, la verdad. Saludo con cariño, respeto, admiración a nuestra gobernadora Evelyn Salgado. Evelyn. Saludo a Belina, la presidenta municipal de Acapulco.
a todas y a todos ustedes. ¿Por qué es posible la inauguración de este hospital? Primero hay que decirlo porque vino de la mente y el corazón del mejor presidente que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Pero vino también de una decisión del pueblo de México. En 2018 el pueblo de México tomó una de las grandes decisiones que han marcado su historia. Inició en 2018 lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. Es tan importante, tan profunda como la primera, como la independencia de México, que logró constituir un país soberano, independiente, tan importante como la reforma encabezada por Benito Juárez García, que separó la Iglesia del Estado y dio inicio a un Estado civil, a la naciente democracia en nuestro país. A la tercera transformación, la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX de todo el mundo, de avanzada, con derechos sociales, con reconocimiento de los recursos naturales como pertenencia de la nación. Digo que es igual, porque durante 36 años México vivió la oscura noche neoliberal. Gobiernos que se dedicaron a servir a unos cuantos, a los de arriba. Privatizaron las empresas, privatizaron lo que pudieron de las instituciones públicas y generaron esta idea de que todo era un asunto de meritocracia. Si trabajas duro, vas a tener un buen salario. Si trabajas fuerte, vas a poder tener buena educación y llevar a tus hijos a una escuela privada. Si trabajas fuerte, vas a tener recursos. Claro que el esfuerzo individual es importante, pero se les olvidó una cosa. El pueblo de México tiene derechos, no todo es privilegio y no todo es mercancía. Desde la Revolución Mexicana se estableció que la educación es un derecho constitucional. Ahora se fortaleció ese derecho, que la salud, el acceso a la salud es un derecho. ¿Qué quiere decir? Que está bien si alguien tiene dinero para pagar un médico privado o un hospital privado, pero el gobierno, el Estado, tiene la obligación de darle al pueblo el mejor acceso a la salud posible, los mejores hospitales, los mejores centros de salud. Que el pueblo tiene derecho a tener acceso a la vivienda, tiene derecho a un salario digno. Durante 36 años el salario mínimo no aumentó hasta que llegó la cuarta transformación. ¿Cuál es el fondo de la transformación? Antes, corrupción, privilegios, gobiernos para unos cuantos. El fondo es que hoy, desde el presidente López Obrador, somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Y tenemos principios, tenemos causas,
No llegamos al gobierno solamente para administrar 6 años. Llegamos para continuar y avanzar con la transformación. Presidente López Obrador hizo muchísimo y nos dejó muchas cosas. Fíjense, de que entramos el 1 de octubre del 2024 a la fecha, hemos inaugurado 31 hospitales en todo el país. Que iniciaron con él y nosotros estamos terminando. 12 centros de salud. Estamos ahora instalando equipos que desde entonces se adquirieron, se pidieron. Pero no es solamente eso, vamos por más. El pueblo de México conquistó sus derechos y no hay marcha atrás en la transformación de la vida pública de México. Dije que tenemos principios y causas. ¿Qué nos guía? Una máxima: por el bien de todos, primero los pobres. Fíjense la hazaña. Se enojan nuestros adversarios políticos, se molestan en vez de celebrar la hazaña de que en 6 años más de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Con los gobiernos neoliberales aumentó la pobreza. Y en 6 años se redujo. Por supuesto que tenemos que seguir avanzando. El segundo principio: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El recurso del pueblo, lo que pagan las mexicanas y los mexicanos en impuestos, se le regresa al pueblo de México. No es para los bolsillos de nadie. El régimen de corrupción y privilegios quedó en el pasado. Fíjense, venimos de Tlapa, de la montaña. Pasamos a visitar el hospital de Tlapa. ¿Saben con qué recursos se construyó ese hospital? Con la venta del avión presidencial. Fíjense el símbolo del privilegio de un avión que no tenía ni Obama. La venta de ese avión a un hospital para la gente más humilde del estado de Guerrero. Es de los privilegios a los derechos del pueblo de México. Esa es la diferencia y es de fondo. Y el tercer principio: con el pueblo todo, sin el pueblo también se ofenden, se molestan, porque el pueblo de México decidió ahora quiénes quieren que sean las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes lo decidía, la verdad, el presidente. Digo el presidente porque nunca había habido una presidenta, con A. El presidente enviaba una terna al Senado, los senadores decidían de esa terna quién iba a ser el ministro, la ministra. Si no se ponían de acuerdo en las 2/3 partes de los votos, lo regresaban, lo volvía a enviar el presidente, y si no se ponían de acuerdo, lo nombraba el presidente. Pues nosotros decidimos renunciar a ello. Las ministras y los ministros no los nombra la presidenta, los nombra el pueblo de México.
Digo que somos de los países, si no el país más democrático, y se ofenden. Dicen, qué autoritario es el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos por voto popular al Poder Ejecutivo. Presidente o presidenta, gobernador, gobernadora, presidenta o presidente municipal. Al Poder Legislativo, senadores, diputados. Y ahora somos de los pocos países del mundo que también elegimos al Poder Judicial. Y además, fíjense lo impresionante. ¿Quién quedó de presidente del Poder Judicial? Un indígena mixteco. Desde Benito Juárez no había habido un indígena presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Hay transformación o no hay transformación? Claro que hay transformación. Se mantienen todos los programas del bienestar, todos. Se hicieron derechos porque ahora están en la Constitución. Y hay 3 nuevos programas de bienestar. Primero, las mujeres de 60 a 64 años ya tienen una pensión. Las de 63 y 64 ya la tienen, son más de 1 millón de mujeres en todo el país y ahora se están inscribiendo las de 60, 61 y 62. Ahora no le toca a los hombres, solo le toca a las mujeres, porque es tiempo de mujeres. ¿Por qué? Porque no debería ser así, pero ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos? ¿Quiénes somos las que cuidamos del hogar? Estamos pendientes. ¿Quiénes cuidamos? Hasta de los maridos. Llegamos a los 60 años. Ya los hijos crecieron, se hicieron mayores, tienen su familia. ¿Y ahora a quién cuidamos? A los nietos. ¿Y quién reconoce ese trabajo? Ah, ¿cómo no? Como hay mujer presidenta y llegamos todas las mujeres, es tiempo de reconocer a las mujeres mexicanas. Por eso en esta ocasión, pensión Mujeres Bienestares para las mujeres de 60 a 64 y al cumplir 65 pase automático a la pensión universal para adulto mayor. El segundo, becas para todas las niñas y niños que van a escuela pública. Este año cumplimos todas las adolescentes y todos los adolescentes de secundaria ya tienen su beca Rita Cetina. Y el próximo año vamos a las niñas y los niños de primaria, porque queremos que todas las familias tengan lo mínimo indispensable para llevar a sus hijos a la escuela. Y el tercer programa se llama Salud Casa por Casa, que son enfermeras, enfermeros principalmente, que están recorriendo todas las viviendas, todos los hogares de los adultos mayores, para atenderlos en su domicilio, que haya salud preventiva y atención primaria a la salud. Y el próximo mes, yo quería que hubiera sido pero hemos tenido algunas situaciones. El próximo mes inicia el programa de Farmacias para el Bienestar, para que los medicamentos de ese programa se puedan ir directo a la farmacia del bienestar a recoger sus medicamentos. Ya Martí explicó, estamos prácticamente condonando, disminuyendo
las deudas de vivienda del Infonavit y del Foviste, porque las deudas eran impagables, las hicieron un negocio de las deudas y la gente pagaba una vez su casa y 2 veces su casa. Por eso digo que avanzamos con la transformación. Esta parte ya no la pudo hacer el presidente, pero le estamos haciendo al presidente López Obrador, pero nos está tocando a nosotros. Queremos que la gente ya no tenga esa preocupación del pago de la vivienda cuando ya pagaron y se están entregando las escrituras de manera directa para que pueda tener su patrimonio las familias. Vamos a construir más de 1 millón de viviendas, ya empezamos con 200,000 viviendas en todo el país, para las personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. No es para los que ganan más, sino ahora toca para los que ganan menos, para que se pueda tener acceso a un patrimonio. Por eso recuperamos la posibilidad de que el Foviste hiciera vivienda, no solamente diera créditos, sino que también construya vivienda, porque luego se daban créditos muy bajos y con eso no alcanzaba para comprar la vivienda. En cambio ahora, pues se entrega la vivienda con su crédito para que se pueda ir pagando de manera accesible. Ahora los atendemos y además el martes, ¿verdad? Dimos el banderazo de salida de las rutas de la salud. Un esquema diferente para poder distribuir todos los medicamentos a todos los centros de salud y la próxima semana iniciamos con las mismas rutas para los hospitales, para que pueda haber medicamentos gratuitos en todos los centros de salud y en todos los hospitales. Y aquí en Acapulco, pues ya escucharon a Sebastián. Miren que le ha pasado difícil a Acapulco en estos años, pero no cuentan con la grandeza del pueblo de Guerrero, guerreras y guerreros que siempre salen adelante. Y Guerrero le ha dado mucho, y particularmente Acapulco le ha dado mucho al país. Ahora estamos invirtiendo este año más de 7,000 millones de pesos para agua potable, drenaje, se van a hacer nuevas plantas de tratamiento, para una nueva planta de separación de basura, en fin, los servicios públicos. Y estamos ayudando al municipio para la limpieza, la iluminación y todo lo que se requiere con este programa que se llama Acapulco se transforma contigo. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Aquí en Guerrero es célebre la frase de Vicente Guerrero, que cuando su padre le dijo que aceptara el indulto que le daba el virrey, Guerrero dijo: no, padre, la patria es primero. Y en la Cuarta Transformación, la patria es primero y el pueblo es primero. ¡Que viva Acapulco! ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva México! Procedemos con el corte del listón inaugural de la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad Acapulco. A cargo de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de los integrantes del Presidium. Comenzamos con el conteo. 1, 2, 3.
les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, agradeciendo a ustedes su amor.